O también puede ser una persona que sí desarrolle la enfermedad. Entonces, las infecciones de transmisión sexual en adolescentes siempre presentan algunos interrogantes entre los jóvenes. Estos interrogantes son, siempre se preguntan cuál es la magnitud del problema de tener una infección de transmisión sexual, cuáles son las principales infecciones de transmisión sexual, qué consecuencias tienen para la salud de ellos, cuáles son los factores de riesgo por adquirir una de estas infecciones, cuál es la percepción de riesgo en los adolescentes de adquirir estas infecciones y cuáles son las principales medidas de prevención. En el transcurso de la charla vamos a tratar de irle dando, resolviendo estos interrogantes poco a poco. Entonces, la magnitud del problema. La magnitud del problema de las infecciones de transmisión sexual es muy grande. Se considera que en las Américas cada año se descubren o se contagian 50 millones de casos nuevos por año. En el mundo se estima que 3 millones de jóvenes adquieren una infección de transmisión sexual cada año. Estos jóvenes, cuando hablamos de jóvenes, estamos oscilando jóvenes entre los 13 a los 23 años. En América Latina y en el Caribe, 330.000 mujeres que están en estado de embarazo son diagnosticadas con una infección de transmisión sexual que es la sífilis. Y de estas 330.000, el 33%, o sea, aproximadamente 110 casos de estos embarazos que son diagnosticados con sífilis, transmiten la sífilis a sus hijos, o sea, se convierten en una sífilis congénita. En Estados Unidos, se da 1 millón de infecciones nuevas por gonorrea más o menos al año, y de este millón de nuevos casos, del 24 al 30% son en adolescentes. La mayor vulnerabilidad, lamentablemente, es para las mujeres y para los jóvenes. Las mujeres somos más propensas a tener infecciones de transmisión sexual y los jóvenes. Y pues el que los jóvenes sean más propensos y estén más vulnerables a estas infecciones de transmisión sexual, pues aumenta que tengan un riesgo alto de transmisión de una de las infecciones a las que más se habla, que es la infección de transmisión sexual del virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Entonces, ¿cuáles agentes o microorganismos pueden causarme una infección de transmisión sexual? Existen bacterias, hongos, virus, protozoos, parásitos, ectoparásitos. Entre los más comunes que tenemos la Neisseria gonorrea, la Gardnerella vaginalis. En los hongos tenemos la Candida albicans. En el virus tenemos el virus de la hepatitis, el virus del herpes simple, el virus del papiloma humano, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Y en los protozoos tenemos las tricomonas vaginales. Vamos a mirar como algunas infecciones de transmisión sexual más comunes. Aquí no están todas, simplemente vamos a nombrar algunas. La primera que nombramos es una vaginosis bacteriana. Aunque la vaginosis bacteriana está nombrada entre las infecciones de transmisión sexual, también podemos adquirir una vaginosis bacteriana sin necesidad de tener un contacto sexual. Por eso esta cabe entre los dos. Pero cuando una persona ya tiene vida sexual, la vaginosis bacteriana puede ser aún más grande. La vaginosis bacteriana, pues como su nombre lo dice, es causada por una bacteria. Cuando las infecciones de transmisión sexual son causadas por bacterias, por parásitos o por hongos, tienen como un nivel curativo, se pueden curar. Pero cuando son causadas por un virus, esta infección solamente va a tener un cuidado paliativo. O sea, siempre voy a ser positivo y siempre voy a tener el riesgo de que tengo que cuidarme, que voy a ser contagiante para otras personas, y que si no lo hago, ¿cierto?, puedo desarrollar la enfermedad e inclusive puedo llegar a la muerte. Entonces, en la vaginosis bacteriana, las causas ajenas a contactos sexuales son higienes inadecuadas, cuando tenemos cambios hormonales en las mujeres, cuando tenemos la menstruación muy abundante y no hacemos el cambio de toalla higiénica de manera repetida, o sea, no la cambiamos con frecuencia, cuando utilizamos protectores diarios
y no lo cambiamos, sino dejamos un protector, un ejemplo, para todo el día. Cuando hacemos también un uso inadecuado de, por ejemplo, de los jabones íntimos y demás, y no dejamos como que nuestra flora bacteriana active. Acá les traigo unas imágenes de la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se caracteriza por tener como un flujo blanco, como color leche, picazón o rasquiña, mal olor, el olor a pescado es muy alto, y esta vaginosis, vuelvo y le digo, puede ser curativa. Pero si yo ya tengo relaciones sexuales y estoy teniendo contacto con otra persona y no tengo tratamiento para la vaginosis, puedo contagiar a la otra persona, y si llegase a estar embarazada y tengo una vaginosis bacteriana, puedo tener una de las consecuencias, que es un aborto espontáneo, ¿cierto? O un parto prematuro. Aquí tenemos la candidiasis. La candidiasis pues es por un hongo, ¿cierto? También lo mismo, puede ser por contacto, aunque existen también algunas infecciones de hongos que no son por contacto sexual, pero en la candidiasis sí es por contacto sexual. La clamidia, ¿cierto? Es una que da principalmente a las mujeres en la parte del cuello uterino por dentro y en la parte de la visión. El condiloma, que es una de las más graves, y pues gracias a Dios existe como un método de prevención, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. El condiloma es normalmente estas verruguitas que ustedes están viendo acá, y estas verrugas se dan por en las partes genitales o inclusive por la parte de adentro. Por eso es muy importante que las mujeres se vacunen antes de iniciar su vida sexual. Cuando no han tenido vida sexual, acudan para que la vacuna es totalmente gratis y sean vacunadas, ¿cierto? Para evitar el desarrollo. Una de las causas más graves de adquirir esta enfermedad es el cáncer de cuello uterino. Esta enfermedad o esta infección de transmisión sexual tiene algo muy común, y es que a los hombres también les puede dar, pero los hombres muy poco desarrollan la enfermedad, siempre tienen la infección y son transmitores, mientras que las mujeres sí desarrollamos muy comúnmente la enfermedad. Después tenemos el herpes, y en el herpes también existen tres tipos de herpes. Está el herpes tipo 1, el herpes zóster y el herpes tipo 2. El herpes tipo 1, ¿cierto? Es el herpes que no necesariamente también tiene que ser por contacto sexual, pero de que uno tenga frecuentemente este herpes tipo 1 nos indica de que algo, y si ya tengo vida sexual, me indica de que puedo estar presentando esta enfermedad. Esta también es un virus y también siempre va a durar en el cuerpo. Entonces, dan el herpes tipo 1, son cuando dan los llamados fuegos o que nos salen vejiguitas en la boca, que puede ser un herpes labial y no necesariamente tiene que ser por contacto sexual. Pero el zóster y el tipo 2 sí necesariamente son por contacto sexual. Después tenemos la gonorrea, ¿cierto? Y la gonorrea, así como en el condiloma, el hombre es el portador y el que la transmite muy comúnmente, y la mujer somos las que desarrollamos la enfermedad. Aquí es el caso contrario. Las mujeres también podemos desarrollar la gonorrea, pero es muy poco, ¿cierto? O muy frecuente, muy poco frecuente que nosotros desarrollemos esta enfermedad. Eh, Mientras que el hombre sí la puede desarrollar. Algo típico y característico de la gonorrea es la leucorrea, o sea, el flujo, ¿cierto? Por la parte del glande del pene, o la salida de líquido purulento, y la presencia de verrugas o vejigas o manchas al lado del pene. La tricomaniasis es otra enfermedad, es una enfermedad que da más sobre todo en la parte anal. El chanco sifilítico o la sífilis, que es otra enfermedad también, otra infección de transmisión sexual muy grave, y también es producida por un virus, lo cual quiere decir que no tiene cura, siempre voy a tener esta enfermedad.
Da también como una especie de chancros, por eso la palabra chancro, pero también es muy común que cuando las personas ya desarrollan la enfermedad tengan toda esta presentación en su cuerpo y es como si estos chancros estuvieran por dentro, pero no hacen erupción por fuera, pero se ven así, como manchitas, como saliditas. Acá vamos a ver una más, más de cerca y se ve así en la piel, ¿cierto? Como si fueran quemaduras. Y así se dan en la parte genital. Y llegamos al más común y el más nombrado por todos, que es el VIH. Y con el VIH puedo hacer una diferencia entre las ITS y las ETS. El VIH se llama VIH-Sida. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, es la ITS, es la infección de transmisión sexual. Pero el SIDA ya es la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando ya desarrollo la enfermedad que me causó el VIH. Yo puedo ser VIH positivo, pero no necesariamente puedo desarrollar la enfermedad, o sea, no necesariamente desarrollo el SIDA. Siempre la persona, para que no desarrolle la enfermedad, tiene que estar controlada, tiene que estar tomando medicamentos, ¿cierto? Para no poder desarrollar la enfermedad. Pero cuando ya se desarrolla la enfermedad, es muy común que la persona empiece a presentar ya no lo que nosotros llamamos fuego, sino como quemaduras con pus o por dentro también o en toda la parte de su cuerpo. Estas personas cuando ya desarrollan la enfermedad o tienen el VIH, tienen por eso se llama inmunodeficiencia humana, todas sus defensas bajan. Entonces las personas sufren de dolor de cabeza, de dolor de garganta, de tos seca, diarreas frecuentes, y diarreas frecuentes es que duran 8 o 10 días con diarrea, entonces se deshidratan, vómitos constantes, dolores en las articulaciones, las uñas se le engruesan mucho, y de ahí que si la persona llega a tener otra enfermedad, una simple gripa que le dé, puede la persona fallecer. Entonces, ¿qué me hace a mí sospechar o empezar a pensar si yo puedo tener una infección de transmisión sexual o no? Primero, que yo tenga un antecedente, un contacto sexual sin protección, o sea, que yo no haya utilizado protección para tener una relación sexual. Ya eso de una vez me debe colocar en alerta y estar pensando si yo puedo o no tener una infección de transmisión sexual. Que presente leucorrea o secreción uretral, que tenga una lesión genital erosiva o ulcerada, que tenga prurito o ardor vaginal o uretral. Y si yo presento uno de estos tres síntomas, lo recomendable es que acuda al centro médico, no que me haga remedios caseros o que le pregunte a la vecina o al amigo, simplemente que yo acuda, ¿cierto? Porque, como les dije, hay infecciones de transmisión sexual que depende de la gente que la haya causado, tienen cura. Pero si yo me hago remedios caseros, pues no voy a tener cura y simplemente lo que voy a hacer es producir la enfermedad, ya no convertirlo en una infección, sino desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias de yo tener una infección de transmisión sexual? Puedo tener infertilidad, embarazos ectópicos, procesos inflamatorios pelvianos, dolor pélvico crónico, desarrollar un cáncer cervicuterino, si estoy embarazada, tener un parto pretérmino, tener una transmisión vertical, o sea, poder, si estoy embarazada, poder transmitírselo a mi hijo o a mi hija, y pues ser favorecida para tener una infección de VIH. Normalmente cuando una persona tiene con recurrencia infecciones de transmisión sexual, va a ser favorecedor o va a tener recurrencia para poder tener una infección por VIH. Las principales consecuencias de tener VIH, entonces aquí están, voy a nombrar como las más comunes. Entonces, si tengo una sífilis, puedo desarrollar una sífilis congénita o una sífilis tardía. Una sífilis tardía congénita es que se la paso a mi hijo. Tardía es que la voy a desarrollar la enfermedad y el compromiso que voy a tener es un compromiso vascular y del sistema nervioso central. Puedo incluso quedar en estado vegetativo por una sífilis. Una hepatitis B, puedo tener una hepatitis crónica que me va a hacer daño directo al hígado y puedo fallecer.
y puedo tener un carcinoma, que es un cáncer hepatocelular, o sea, un cáncer en el hígado. Herpes, ulceraciones, puedo hacer la infección también fetal, ya sea prenatal o neonatal. BPH, lo que les decía, un cáncer de cervicouterino, y también puedo transmitir la infección neonatal. Y gonorrea o clamidia, que puedo presentar una enfermedad inflamatoria pelviana. Si estoy en embarazo, puedo tener un embarazo adelantado, un parto, en una infección también para el bebé, infertilidad o un embarazo ectópico. En un estudio que se hizo entre 400 adolescentes aproximadamente en Colombia, el 5.5 de los jóvenes no conocía qué son las infecciones de transmisión sexual. El 80% solo nombró entre una o tres infecciones, el 14.5 nombró más de 4. La infección que más nombran comúnmente es la del VIH, después es la gonorrea, la sífilis, el herpes y por último el VPH. El 85% de estos jóvenes que fueron entrevistados, que estuvo más o menos en la edad de 13 a 23 años, el 85% ya había iniciado su vida sexual, y el 31% de estos jóvenes manifestaba que ya había tenido más de 2 parejas sexuales sin protección. Las conclusiones que se llegaron de este estudio fue que hay un conocimiento parcial, insuficiente sobre las ITS en los adolescentes, que no tienen la percepción del riesgo que realmente tienen las infecciones de transmisión sexual, y que los adolescentes que tenían mayor conocimiento de las ITS presentan mayor uso del preservativo o conocimiento sobre el uso del condón. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Entonces, la medida de prevención es informarme siempre, leer, tener contacto en las enciclopedias, en el internet, sobre las infecciones de transmisión sexual, tener una educación sexual oportuna y veraz, tener un estilo de vida sexual, un estilo de vida saludable, perdón, y tener un concepto de autocuidado. Y cuando hablamos de autocuidado es que yo soy la única que me puedo cuidar, nadie más me puede cuidar. No me puede cuidar mi papá, no me puede cuidar mi mamá, la profesora. No, la única que se puede cuidar soy yo misma, teniendo una responsabilidad con mi sexualidad. Entonces, ya como para resumir, las infecciones de transmisión sexual en general son las ITS, que son de origen bacteriano, tienen un tratamiento curativo, lo que les decía, te pueden curar. Pero las ITS de origen viral tienen un tratamiento paliativo, y cuando hablo de paliativo es que solamente pueden tomar o tener un tratamiento para evitar desarrollar la enfermedad, pero siempre este virus va a estar en su cuerpo, siempre esa infección va a estar en su cuerpo y siempre va a ser contagiante para una persona. Si yo tengo una infección de transmisión sexual, no es que yo solo sea la que me haga el tratamiento y ya. Debo hablar con mi pareja, y mi pareja también debe tener el tratamiento y la evaluación de esta infección. Porque si yo me hago el tratamiento, pero él no se lo hace y volvemos a tener relaciones, pues yo me vuelvo a contagiar y puede que mi organismo se vuelva resistente a ese tratamiento y yo empiece a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la prevención más grande cuando ya iniciamos una vida sexual? Es el uso del preservativo, el uso del condón. Y existen 2 tipos de condones. Existe el condón masculino y existe el condón femenino. El condón masculino, ¿cierto? Es el más común. El condón femenino no es tan común, pero sí existe. Y debo tener unas precauciones cuando tengo el condón masculino. Para el momento del uso, debo revisar entre esas su fecha de vencimiento, debo ser utilizado una sola vez, debo utilizarlo durante toda la relación sexual, debo saber cómo abrirlo, debo mirar cuál es la parte derecha y cuál es la izquierda del preservativo, debo mirar dónde está el lubricante y que el lubricante va por fuera, debo desenrollar
cuando el pene esté en erección, el preservativo. Y lo más importante, solamente se debe utilizar una sola vez. Y el condón femenino, como ya les decía, pues no tiene tanta disponibilidad como el masculino, no es tan conocido, y de ahí también por su costo, entonces su fabricación no es tan común y su utilización o su forma de colocar también es un poco compleja. Entonces debe colocarse en la vagina con las piernas abiertas, colocarse hasta el fondo y debe sostenerse en la parte afuera de la vagina para que quede como anclado. Ya para terminar, simplemente les quiero traer un ejercicio y es algo como para que quedemos en conciencia. Y, por ejemplo, acá pues hay una niña, ¿cierto? Que en el colegio, la niña virgen, normal, juiciosita, y pues se enamora, eh, joven, de un chico del colegio, y deciden tener relaciones sexuales sin preservativo, pues después se toman un ejemplo la pastilla de emergencia y pues evitan el embarazo, pero resulta que esta niña no sabía el antecedente o la vida sexual que había tenido este niño con anterioridad. Y este niño ya había estado con dos niñas y estas dos niñas a su vez ya habían tenido una vida sexual también activa con anterioridad y así sucesivamente cada uno. Entonces, cuando llegamos a este ejercicio, podemos ver que esta niña que era virgen y no se protegió con preservativo, simplemente no tuvo relaciones con uno solo, sino con el pasado que tenía él y a su vez con el pasado que tenían las otras personas. Y si una de estas personas tenía una infección de transmisión sexual, simplemente la fue pasando como en una cadena y es ahí donde esta persona se puede contagiar por no tener un autocuidado. Por eso, mi invitación con esta charla es a que siempre deben usar el preservativo, es lo único que los protege y nos protege a todos de una responsabilidad sexual, de un autocuidado y yo debo responder por mi cuerpo y solamente lo puedo hacer. El preservativo, aparte que es un método anticonceptivo porque lo puedo usar para un embarazo no deseado, la mayor mecanismo o el mayor uso que yo le puedo dar al preservativo es evitar una infección de transmisión sexual, una infección que puede inclusive acabar con mi vida. No sé si tenga algunas preguntas relacionadas con el tema o invitarlos también a que asistan a la S San Isidro de Tona. Eh, los jóvenes tienen derecho a una atención. En las próximas charlas que se darán en los días siguientes van a conocer los derechos sexuales y derechos y deberes sexuales a los que tienen, van a conocer la prevención de embarazos no deseados. Eh, no sé si alguno de los que estén participando tenga alguna duda o inquietud. Entonces, como veo que no hay ninguna pregunta, agradezco que me dejen los nombres en el chat. Si ya los dejaron, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que la charla haya sido de su agrado, que en otra oportunidad y el año entrante, cuando no tengamos pandemia, podamos hacer estas charlas de manera presencial y poder resolver todas las dudas e inquietudes que tengan ustedes y como lo dije anteriormente, invitarlos, ¿cierto? Para que utilicemos siempre el preservativo y de esta manera eh, evitemos una infección de transmisión sexual.
Muchísimas gracias por su participación y hasta luego.